Entonces, bueno, bienvenida a todas las personas, gracias por conectarse hoy día en este nuevo tip de estudio que es cómo leer y analizar un artículo científico y no morir en el intento. ¿Ya? Mucha gente se complica mucho con esta parte de las evaluaciones en la universidad. ¿Ya? Y hoy día les voy a dar varios tips para poder analizar de manera correcta y leer un paper sin gastar mucho tiempo. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Creo que sí. Ya, bacán. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, ya, pueden con el micrófono o también en el chat. Yo siempre estoy viendo el chat en la otra pantalla, así que no hay problema con eso. Bueno, entonces, rápidamente, vamos a ver primero la estructura de un paper que es súper básico de saber ya, y siempre, casi siempre es igual, ya. A veces se mezclan algunas secciones, pero generalmente tenemos una introducción, ya, en donde se plantea el contexto de la investigación, después vamos a hablar más de eso. Después tenemos los resultados, ya que son las figuras, etcétera, que nos muestran qué cosas hicieron los investigadores y qué obtuvieron, qué observaciones obtuvieron en su investigación. Después tenemos la discusión, que es la parte como de comentar, comparar también. Y finalmente tenemos material y método. A veces material y método va antes que resultados o a veces va al final, pero en realidad después van a ver que da lo mismo. ¿Ya? Pero esa parte básicamente explican los procedimientos experimentales para que otra gente pueda replicar los experimentos que hicieron los investigadores. ¿Ya? Así que eso es como lo importante. Entonces, vamos a ver hoy día un artículo de ejemplo. ¿Ya? La idea no es leer el artículo, sino que solamente tomarlo como ejemplo. ¿Ya? Y esto tiene relación con mi investigación. ¿Ya? Yo trabajo, para los que no saben, trabajo en división celular en bacterias y específicamente estoy trabajando con esta proteína. ¿Ya? FTCZ, que está acá. Ya que básicamente, para que conozcan el contexto, esta proteína forma un anillo de división al medio de las bacterias. ¿Ya? Y este anillo después se contrae y permite la división en dos células hijas. ¿Ya? Ese es como el contexto principal. ¿Ya? Entonces acá lo que hicieron estos investigadores fue ver si la forma del anillo Z afectaba o no en la dinámica de esta estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura está formada por esta proteína, FTCZ, ¿ya? Que forma unos filamentos, y estos filamentos tienen una dinámica, se van moviendo, ¿ya? Entonces querían ver si el movimiento, la velocidad de los filamentos de FTCZ dentro del anillo era afectado o no por la forma que tenía este anillo, ¿ya? El anillo obviamente va a ser circular, pero acá hicieron algo muy entretenido, ya este es el grupo de Söderström, que es súper interesante las cosas que hacen en división, en Escherichia coli. ¿Ya? Así que ese es como el contexto general, no tienen que saber nada más para este taller. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar viendo cada una de las partes y les voy a ir comentando las cosas más importantes. ¿Ya? Lo primero, lo más importante, o sea, la primera parte sería la introducción, ¿ya? Que, como les dije anteriormente, nos dice el contexto en el que se marca la investigación. Por ejemplo, acá estamos hablando de división celular en bacterias, ¿cierto? Y acá te hablan qué es la división celular, ¿ya? Etcétera. Son datos muy generales, ¿ya? Y después vas profundizando un poquito más. Acá hablan de los modelos Escherichia coli, Bacillus subtilis, que FTCZ forma los filamentos, ¿ya? Que básicamente es la información que uno necesita saber antes de irse a los resultados, ¿ya? Sin embargo, no hay que gastar mucha energía en esta sección, ¿ya? Y eso es súper importante, porque mucha gente empieza como a complicarse un poco en la introducción porque son muchos datos, ¿ya? Pero no todos esos datos van a ser importantes bueno, o sea, todo es importante, pero no va a ser tan relevante para entender lo que se va a hacer después, ¿ya? Entonces, yo básicamente les recomiendo acá leerlo de una vez, nomás, ¿ya? Y subrayar las cosas más importantes, pero no darle tanta importancia, no gastar tanto tiempo, ¿ya? Ahora, si ven que algún concepto se repite mucho en los resultados y está en la introducción, ahí ustedes vuelven a la introducción y ven bien a qué se refiere ese concepto. Pero como les digo, solamente es el contexto en el que se enmarca la investigación y no va a ser necesario profundizar tanto. ¿Ya? Entonces es el primer tip. Lo que sí tienen que tomar en cuenta son algunas citas de trabajos previos, que pueden ser del mismo grupo u otro, que van a ser importantes para la metodología. A veces en la introducción mencionan ciertas metodologías que se van a implementar, y ahí uno puede, por ejemplo, buscar la cita, ya si se fijan acá, por ejemplo, dice 1.3, 4.5, ya entonces ustedes van a la cita de ese paper, de esa metodología, y pueden buscar cómo la hicieron, ¿ya? Ese sí sería como una parte importante en la introducción, pero en realidad no hay que entrar tan profundidad, ¿ya? Ahora, si van a presentar este paper en un seminario,
Claro, ahí la introducción va a ser un poquito más importante para darle contexto, pero de nuevo, no va a ser lo principal, ¿ya? Solamente es darle contexto a la investigación, ¿ya? No deja de ser importante, pero no tienen que gastar mucha energía en esta sección. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Y ahora vamos a los resultados, que es la parte más importante de un paper, ¿ya? Entonces, acá, como les dije, es la sección más importante y siempre se presentan estos resultados como figuras, ¿ya? Como por ejemplo, estas figuras que pueden corresponder a microscopía, ¿ya? En este caso, en división celular se utiliza mucho la microscopía de fluorescencia, ¿ya? Entonces acá pueden ver los anillos de división de Escherichia coli, ¿ya? Que forman un anillo circular, obviamente, ¿ya? También tenemos tablas, tenemos gráficos, por ejemplo, los gráficos son muy clásicos, muy típicos en este tipo de papers. Acá tenemos un gráfico, por ejemplo. También tenemos, bueno, gráficos un poco más complejos, etcétera. Figuras también, por ejemplo, esquemas. Acá está la célula, ya cómo se forma el anillo de división acá. Y hablan que FTCZ tiene una cierta velocidad, que son filamentos chiquititos que se van juntando y que tienen una cierta velocidad de movimiento, ¿ya? Eso es súper importante. Y también explican un poco acá la metodología, cómo ellos observaron los anillos de división, que tampoco hay que entrar mucho en detalle. Como les digo, esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, acá lo importante en los resultados no es tanto centrarse en el texto, porque en la parte de resultados ustedes van a tener un texto que va a decir, primero hicimos bla, 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 ¿ya? Y menciona los resultados más importantes, ¿ya? Pero lo más importante siempre son las figuras o los esquemas, o las tablas, o lo que les dé información, más que nada. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que yo recomiendo hacer es hacer un análisis de cada figura directamente y no leer la parte de resultados como tal, ¿ya? Ahora me voy a explicar. Entonces, ¿cómo hacer este análisis de las figuras? ¿Ya? Entonces, ustedes leen la introducción rápidamente para tener un contexto y después van a resultados y directamente ven la figura y van leyendo. Bueno, y el pie de página también ayuda mucho, ¿ya? En el pie de página hay gran cantidad de información resumida de lo que está en el texto de los resultados, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago el análisis de cada figura? Entonces lo que yo hago es que, bueno, generalmente yo antes imprimía los papers, pero ahora ustedes como tienen esto de las tablets y todo eso, como que es más fácil anotar ahí mismo, en el documento electrónico y así gastamos menos hojitas. Entonces la idea es anotar en cada figura, a un ladito de la figura, lo siguiente, que es súper importante. Primero, tienen que anotar el objetivo de la figura, ¿ya? Que básicamente es por qué o para qué están realizando el experimento de esta figura, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, viendo este resultado, puedo ver que lo que están haciendo es que están probando distintas drogas, ya acá está como con drogas, etcétera, y veo por qué están haciendo eso, ¿ya? Generalmente la figura 1 es para estandarizar ciertas técnicas o estandarizar ciertos protocolos, ¿ya? O estandarizar ciertas condiciones, ¿ya? Generalmente eso es lo que se hace. Entonces ustedes tienen que buscar por qué o para qué se está realizando el experimento en esta figura, ¿ya? Entonces, generalmente la figura 1 lo que se hace es como estandarizar ciertas cosas, ¿ya? O básicamente eso. Entonces, tienen que preguntarse siempre, ¿por qué o para qué está realizando el investigador o la investigadora los experimentos de esta figura? Eso es lo primero, el objetivo. ¿Por qué se está haciendo o para qué? ¿Ya? Lo segundo que tienen que hacer también es mencionar qué métodos y técnicas se están utilizando. Y para esto, ustedes tienen que ir a la sección de materiales y métodos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo ver, si se fijan en el, bueno, está en chiquitito, pero aquí están hablando de algunas técnicas que aparecen acá, entonces ustedes ayudan del pie de figura. Por ejemplo, en la D, acá está la letra D y la E, dice G-STEP, ¿ya? Y G-STEP es una técnica de microscopía específica, ¿ya? Entonces yo anoto ahí, ya, entonces esto se hizo con G-STEP y busco, ¿qué es esa técnica? ¿En qué se basa? ¿Ya? Así que eso también es súper importante, saber de cada figura identificar el objetivo, ¿ya? Y el método o la técnica que se utilizó para llegar a esta figura o a este resultado, ¿ya? Y lo hacen por cada sección, lo hacen, por ejemplo, en este caso en las microscopías, lo hacen acá también en el gráfico y lo hacen en la parte de abajito también. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se va entendiendo alguna pregunta o voy bien? ¿Pregunta o vamos súper? Ya, bacán. Entonces, objetivo, método y técnica, y después observaciones. ¿Qué se observa? Por ejemplo, acá, no sé, en este caso, por ejemplo, observamos que con la droga el diámetro del anillo aumentó. ¿Ya? Eso puede ser un tipo de resultado. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Entonces, ustedes anotan las observaciones, lo que se observó en cada una de estas figuras. Nuevamente, van por la microscopía,
van también por el gráfico, todo de manera individual. ¿Y por qué esto es importante? Porque generalmente los controles que tienen ustedes o en las presentaciones les pueden poner una figura. Por ejemplo, en un control de entrada de un seminario es clásico que les pongan una figura y les hacen preguntas respecto a eso. Entonces le pueden preguntar, les pueden poner la microscopía y decir, ya, ¿por qué hicieron esta microscopía? ¿Qué técnica se utilizó? Entonces, si ustedes hacen esto para cada figura, van a tener toda esa respuesta lista, ¿ya? Y antes del seminario se estudian estos apuntes que les estoy mencionando, ¿ya? La observación y finalmente la conclusión general. Entonces, generalmente, la conclusión general está al principio de la figura. Ya viene siendo como el título de la figura, generalmente, no siempre, pero generalmente está al principio de cada figura en el pie, ¿ya? Entonces, en este caso, dicen que el ensamblaje del anillo Z al medio de la célula no está afectado por el aumento del diámetro celular, ¿ya? Entonces, esa es la conclusión. Entonces, ellos hicieron todo estos experimentos y concluyeron que el ensamblaje del anillo Z no está afectado porque el anillo sea más chico o más grande, ¿ya? ¿Y cómo llegaron a eso? A través del uso de drogas y la medición de, en este caso, los clústeres o los filamentos de FTCZ, ¿ya? Que sería esta proteína. Entonces, igual está todo ahí. O sea, ustedes ven la información y está todo ahí. Y de hecho, si van ustedes al texto de los resultados, va a decir lo mismo. Los papers son bien redundantes en ese sentido, tienen mucha información repetida. Y por lo mismo yo siempre les recomiendo primero ver la figura y después, si tienen tiempo, ir al texto de los resultados para complementar el análisis que hicieron, ¿ya? Ahora, igual puede pasar que su profe sea un poco más rebuscado, rebuscada y les pregunte cosas más específicas, ¿ya? Yo que les estoy mencionando como lo más importante para entender la generalidad del paper, ¿ya? Así que, si les toca un profe así, lamentablemente van a tener que ir un poquito más al texto y ver los detalles. Pero en este caso estamos viendo para entender la investigación, que finalmente es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces, ¿se entendió esto de anotar todos estos puntos? Es súper importante. Entonces, el objetivo, método y técnicas, observaciones y la conclusión general. Con esas 4 cosas, por figura, van a tener súper bien entendida esta parte, ¿ya? Y por último, y un tip súper importante, que tienen que saber interpretar toda la figura, toda, ¿ya? Y esto me refiero a abreviaciones, ejes de cada gráfico, simbologías, etc. Por ejemplo, si yo tengo acá GSTED, yo tengo que saber lo que significa GSTED. Si tengo acá FTCZ con un guión MNG, yo tengo que saber lo que es. En este caso se refiere a que es una fusión entre FTCZ y me imagino que debe ser un fluoróforo neogreen, creo que se llama este. Pero básicamente es una fusión, una proteína fluorescente, ¿ya? FTCZ con un fluoróforo para que puedan observar esta estructura, ¿ya? SIN. ¿A qué se refiere SIN? Después, ¿qué es este gráfico? ¿Por qué es así? ¿Por qué está el tiempo acá? Acá están nanómetros. El gráfico, ¿qué significa P mayor a 0,05? Los ejes, tienen que saber todo, ¿ya? Eso es súper importante porque también les pueden preguntar por un gráfico o por una figura en el control de entrada o de salida del seminario y tienen que saberse todas estas abreviaciones, eso es súper importante. ¿Qué significa la D? De diámetro, ¿ya? Cosas así. Tienen que saber todo de la figura. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, aparte de eso, si ustedes quieren ya hacer un análisis más profundo, lo anterior es como lo básico que tienen que hacer sí o sí para entender bien un paper. Claro, un 7, ahí tienen un 7 de 7. Y en este caso, en el análisis de las figuras, tienen que, bueno, si quieren entrar un poco más en profundidad, o quieren entender más a cabalidad, o si están en un nivel más avanzado, ¿ya? Tienen que identificar la figura más importante del paper, ¿ya? Y de hecho esta pregunta típica, como cuando uno presenta un paper, frente a una clase, ¿ya? Bueno, en este caso frente al computador, pero con la clase conectada. Tienen que identificar, o sea, pasa mucho que los ayudantes o el profesor o profesora les pregunta, ya, entonces para ti, ¿cuál sería la figura más importante del paper y por qué? Es una pregunta clásica de evaluación, ¿ya? Y acá lo que uno tiene que ver bien es el título del paper, ¿ya? El título del paper les va a dar una idea de cuál va a ser la figura más importante. ¿Por qué? Porque claramente el título tiene que representar lo que los investigadores descubrieron, ¿ya? Tiene que representar los resultados más relevantes del paper y claramente les va a dar una pista de la figura más importante. Entonces, en este caso, si nos fijamos acá, el título del paper dice que la dinámica de FTCZ es independientemente de la forma de la célula, ¿ya?
Entonces tenemos que buscar una figura que nos muestre la dinámica de FTCZ y que nos muestre distintas figuras en donde tenemos la misma dinámica. Porque si la dinámica es independiente, a pesar de la forma de la célula, tenemos que tener estos dos conceptos en una misma figura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la figura 6 y la tabla 2. ¿Ya? Según ustedes, ¿cuál sería la figura más importante? ¿La figura 6 o la tabla 2? ¿Y por qué? A ver si pueden contestar esto. Yo acá elegí las dos figuras que yo creí que eran las más importantes, pero según yo hay una que es más importante. Pero ustedes me van a decir por qué. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en este caso el título dice que la dinámica de FTCZ es independiente de la forma celular. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna idea, o quizás es muy avanzado, pero si a alguien se le ocurre algo, me dicen, y si no, yo les explico por qué una de estas dos va a ser. Y acá dicen que es la figura 6. ¿Ya? Bueno, yo igual al principio pensé que era la figura 6, de hecho la puse del principio, pero ahora les voy a explicar bien. Entonces, en la figura 6 tenemos, y de hecho esta parte es muy entretenida porque lo que hace este investigador con su equipo es que crecen estas bacterias en literalmente moldes. Entonces la bacteria se va adaptando a ese molde y va generando distintas formas celulares. Entonces, si se fijan, tenemos así un pentágono, tenemos una media luna acá, tenemos una estrellita, tenemos un triángulo y tenemos una cruz. Una cruz. Entonces, literalmente se puede como adaptar la forma de la célula en moldecito y es súper como choro ver, no sé, una bacteria que tenga esta forma. Lo encuentro muy entretenido. Y en este caso, si se fijan en la figura 6, se menciona, o sea, perdón, se hace referencia a las distintas formas, ¿ya? Pero en la figura B, si se fijan, solamente se mide la longitud de los clases de FTCZ, ¿ya? En el fondo se mide qué tan largos son estos filamentos, pero no se habla de dinámica, ¿ya? En ningún momento se está hablando de la dinámica de FTCZ, entonces acá solamente se dice que los filamentos de FTCZ mantienen un largo constante, pero no se habla de la dinámica. La dinámica siempre hace referencia a velocidades, ¿ya? A velocidad de algo. En este caso solamente estamos viendo el largo y el ancho. Entonces no sería la figura más importante porque solamente estamos viendo el largo y ancho de los filamentos de FTCZ y no estamos viendo la dinámica. Si se fijan en el título del paper dice la dinámica de FTCZ. En cambio, en la tabla 2 tenemos, y de hecho es súper, o sea, es un poquito obvio si ven acá bien la tabla, dice que tenemos la forma celular, ¿cierto? Forma celular, y tenemos la dinámica de FTCZ. Entonces tenemos los dos conceptos que están involucrados dentro del título, que va a ser lo importante para, en el fondo, la investigación. Y si se fijan acá, tenemos círculos, en la wild type, círculos más grandes, tenemos cuadrados y tenemos corazones, ¿ya? Con distintos fluoróforos, GFP, MCIT, etc. Y acá tenemos la dinámica, que es la velocidad, ¿ya? El truth milling es como el mecanismo por el cual estos filamentos se van moviendo, por así decirlo, ¿ya? Y acá hablan de la vida media y de la velocidad, que claramente esto hace referencia a la dinámica. Entonces sería la tabla 2 en realidad, porque la tabla 2 hace referencia a la dinámica y a la forma celular. Entonces acá observamos que los valores de velocidad, por así decirlo, son relativamente constantes en distintas formas de la célula y por lo tanto la dinámica de FTCZ vendría siendo independiente de la forma celular. ¿Se entendió la idea o no? Quizás me enredé un poquito, pero intenté explicarlo paso a paso. Ya, bacán. Entonces, por eso es súper importante que lean bien el título, ¿ya? ¿A qué se refiere el título? Entonces, tienen que buscar la figura, o en este caso la tabla, que involucre todos los conceptos del título. Y así se encuentra la figura más importante, ¿ya?
o en este caso la tabla. Y acá dice, pues los resultados de conclusiones tienen que tener una relación directa con el objetivo principal y con el título del paper. Eso es lo más importante. ¿Ya? Así que eso. Y finalmente tenemos la parte de la discusión. ¿Ya? En la discusión solamente es para reforzar el análisis de las figuras que ya vimos. ¿Ya? Y generalmente la discusión ya será de conceptos, o sea, de temas un poco más extra, por así decirlo, como conclusiones, proyecciones y comparaciones respecto a otros estudios similares. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, casi siempre al final hablan de un resumen en donde hablan del objetivo principal, que acá dicen que, en resumen, nuestros resultados de diferentes formas celulares muestran que la formación del anillo Z y su dinámica no están limitadas a células de cierta forma o tamaño, ¿ya? Que es lo que hablaba inicialmente el paper, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, la parte de discusión es más que nada un resumen, ¿ya? Que agrega datos extra de otros estudios y proyecciones de la investigación. Así que tampoco tienen que gastar tanto tiempo, solamente complementar esto con lo que vieron anteriormente. ¿Ya? Y finalmente, como consejos finales, es que siempre tengan ojo con el título y el resumen del paper, ¿ya? Porque los va a guiar para todo el análisis que viene y sobre todo para lo que les comenté de elegir la figura más importante, ¿ya? Así que eso es importante. Lo otro es que la práctica es el maestro. Eso es súper importante porque al principio les va a costar leer los papers, ¿ya? Pero con el tiempo se van a dar cuenta que en ciencia se utiliza casi siempre el mismo lenguaje, ¿ya? Y sobre todo si van a después investigar de un tema específico, los conceptos son siempre los mismos, ya los conectores son siempre los mismos, así que tienen que, por así decirlo, tirarse a la piscina nomás, ¿ya? Leer, leer, leer y sin miedo. Se pueden ayudar de traductores en internet, ya, etcétera. Igual recomiendo usar esos tipos de traductores, pero no pongan todo el texto en el traductor, sino que vayan viendo palabra por palabra y el contexto de la palabra para ver qué significa en ese contexto, ¿ya? Y siempre pidan ayuda. Si no pueden hacerlo solos o sola, pueden pedir ayuda, hacerlo en grupo, etcétera, pero con el tiempo van a darse cuenta que no es tan complejo, ¿ya? Y con el tema del inglés, bueno, el 99% de la investigación está en inglés, así que yo siempre les recomiendo incorporar el inglés en la vida, como en la vida diaria, onda, no sé, por ejemplo, en mi caso yo tengo el celular en inglés, ¿ya? Eso igual me ha ayudado harto como a saber ciertas palabras, tener el computador en inglés, intentar practicar con alguien que sepa inglés, etcétera, sirve mucho, ¿ya? Así que eso es importante. Tampoco no quedarse pegado a la lectura. Si no entienden algo y está muy complicado o complicada, sáltenselo nomás, ¿ya? Después cuando vean todo el paper, probablemente ese concepto o esa parte se repite, ¿ya? Así que lo van a poder entender después, o pueden devolverse al final teniendo ya todo el contexto de la investigación y van a entenderlo de la mejor forma. Así que no se queden pegados o pegados en una parte, ¿ya? Y esto vale súper importante. Si van a presentar un paper en una presentación, un seminario, no presenten todas las figuras. Ese es como el típico error de la gente cuando presenta un paper. No todas las figuras tienen información tan relevante, ¿ya? De hecho, yo puedo presentar un paper a veces con una figura de todo el paper, porque es la más importante. Entonces, no siempre todas las figuras son importantes o tan importantes como para presentar la idea de la investigación, ¿ya? Así que, generalmente intenten como seleccionar algunas figuras y eso. A ver, la Patricia me pregunta, ¿cómo saber escoger un buen paper a partir del abstract? O sea, más que a partir del abstract, lo que yo me fijo bien en el momento de escoger un paper es primero en los autores, ¿ya? Ciertos autores de un tema, por ejemplo, en división, este tipo es súper conocido, entonces, por eso yo igual elegí este paper, porque sé que es bueno por el autor y también por la revista. Como que esos son generalmente un poco los parámetros que uno utiliza para escoger buenos papers, entre comillas. Ahora, hay papers súper malos en revistas súper buenas, y hay papers súper buenos en revistas súper malas, entre comillas, ¿ya? Así que es una regla general, pero no se cumple, no se cumple en todos los casos, ¿ya? De hecho, hay unos papers horribles en Nature, en Science, que son las revistas como más populares, por así decirlo, y con mejor prestigio, pero en realidad uno tiene que ver el paper bien para ver si es bueno o no. Así que a partir del abstract en realidad uno no puede saber eso. Tiene que ver todo el paper, los experimentos, para saber si es un buen paper o no, ¿ya? Y un buen paper se refiere a cómo utilizar las técnicas, si las técnicas que utilizan son las correctas o no, etc., ¿ya? Y eso se relaciona mucho con lo que les digo acá, que cuestionen todo, ¿ya? Sobre todo si van a presentar, cuestionen todo. Cuestionen las técnicas que utilizaron. ¿Por qué usaron esas técnicas y no otras? ¿Ya?
a veces, y pasa mucho en los papers, que los autores tienden como a guiar la narrativa del paper hacia resultados que ellos quieren obtener, ¿ya? Me refiero básicamente a que a veces son como muy... tienen como una visión demasiado positiva de sus resultados y, no sé, pues, obtienen un resultado chico y sacan como miles de conclusiones que en realidad no van al caso, y por lo mismo ustedes tienen que siempre cuestionar todo. O sea, un resultado me va a indicar una cosa y va a ser eso nomás, y nada más. A veces los autores como que se van por las ramas e intentan como darle mil interpretaciones para decir lo que ellos quieran, ¿ya? Así que siempre cuestionen todo, y de hecho también esa es una pregunta típica de algún seminario cuando ustedes presentan un paper. Les pueden preguntar, ya, pero ¿qué cosa no te gustó del paper? ¿Qué cambiarías del paper? ¿O qué experimento harías en este caso? Así que siempre cuestionen todo. También revisar el material suplementario si es que hay tiempo, pero no es la prioridad, ¿ya? El material suplementario básicamente es como un anexo al paper que ayuda como a verificar ciertas cosas. Ya son como controles o cosas que no son tan importantes para el paper como para la conclusión en sí, pero aún así están publicados por si alguien tiene alguna duda de algún método, cosas bastante generales. Entonces, en realidad no es tan importante. Solamente si tienen tiempo pueden ir al material suplementario, pero no es la prioridad para entender el paper. A eso me refería. ¿Ya? Así que eso. Y por último, les voy a dar algunos recursos útiles para poder trabajar de buena forma con papers. Por ejemplo, SciHub, no sé si conocen SciHub, que es esta página donde uno pone el link del paper, porque muchas veces los papers están restringidos. Ya uno tiene que pagar a veces por leer un paper, por descargarlo. En cambio, con SciHub uno puede ingresar el link, el DOI, que es este como código de cada paper, ¿ya? Y te aparece el PDF, ¿ya? A menos que el paper sea muy nuevo, pero generalmente casi todos los papers están en SciHub. Así que SciHub, súper buena página. Ustedes buscan en Google SciHub, ponen SciHub tal cual, y les va a aparecer el link, porque a veces va cambiando, ¿ya? Así que eso es importante. Mendeley también es un programa de computador que les permite organizar sus papers, ¿ya? Ustedes pueden leer el paper desde Mendeley, pueden subrayarlo, pueden agregar notas, etcétera, así que también es súper bueno para lo que le mencioné al principio, de cómo analizar las figuras. Y por último, JAV, que es esta plataforma de videos en donde científicos muestran cómo se hacen los experimentos. Y esto sirve sobre todo para gente que va a presentar algún paper y no tiene idea de cómo funciona la técnica. Con JAV pueden ahí ver distintos videos, no sé, por ejemplo de PCR, cómo se hace en el laboratorio un PCR, pueden buscar en JAV. ¿Ya? Y lo bueno es que gente que está estudiando en universidades puede pedir como licencia, porque esto es pagado también, pero si uno está asociado a alguna universidad, con su correo de la U pueden acceder gratuitamente a los videos, ¿ya? Así que estas tres van a ser sus mejores amigos, ¿ya? Nuestros recursos, porque son súper buenos para entender todos estos papers. Ya, y finalmente, como para que pasen el dato, estoy haciendo un Preu Express, ¿ya? Para biología y química, y empiezo ahora en abril, ¿ya? Por si tienen alguien que va a dar la PDT y quieren buscar una opción más o menos económica, ¿ya? Para poder repasar tanto biología como química, tanto común como electivo, ¿ya? Aún no tenemos día fijado para empezar, así que de hecho me queda como un par de cupos nomás. Puedo abrir un par de cupos más, pero ya estamos casi, así que si están interesados o interesadas, me pueden hablar por internet, ¿ya? Y también se me pueden ayudar a difundir la información. Ya, y finalmente, un último favor. Bueno, antes que todo, ¿qué les pareció el taller? ¿Les gustó? ¿Se entendió? Yo tiendo a hablar rápido, pero no sé si se entendió igual todo lo que dije y si entendieron lo que quise transmitir, los tips para entender el paper, ¿ya? Entonces, básicamente, la idea es que no lean todos los resultados, sino que vayan a cada figura y vayan sacando toda esa información que es más importante y no gasten mucho tiempo en leer información extra, ¿ya? Así que esos fueron todos los tips. Y por último, si pueden así como sacarle un pantallacito ahora a la camarita, o sea, a la portada, y ahí como recomendar que vean el taller otras personas, sería súper bueno. Y la historia de Instagram. Si es que pueden nomás, si no quieren no importa. Y eso, pues así que ahora voy a trabajar en el siguiente taller, que aún no sé de qué va a ser. Así que si me quieren recomendar hacer otro taller de algún tema específico, algún tip de estudio que necesiten, me avisan y yo ahí puedo ver qué onda. Tengo un par de ideas,
pero ahí usted me puede ayudar. Sí, esta grabación va a estar en YouTube, ¿ya? Voy a subirla a YouTube inmediatamente ahora, yo creo que mañana quizás, o quizás ahora, ahí voy a ver dependiendo de mi tiempo ahora, pero sí, voy a subir la grabación a Classroom, así que tranqui. Voy a subirla a YouTube y voy a mandar el link de YouTube a Classroom. Ya, súper, hay tips para prepararse para un doctorado, súper buena idea, bacán, voy a tenerlo considerado. Así que eso. Igual estoy intentando al principio hacer cosas más generales como para gente tanto que está en la U como para gente que está en la PET, pero también es una buena idea. Para gente que quiere hacer un doctorado. Ahí tengo hartos tips, así que súper. ¿Ya? Ya bacán. Súper. Lo voy a tener muy en cuenta, así que tranqui. ¿Ya? Y eso sería todo. Así que muchas gracias por la asistencia. Qué bueno que les gustó y que entendieron la idea principal. Y les voy a subir tanto la presentación como el video a Classroom, más ratito. ¿Ya? Así que eso. Muchísimas gracias. Que estén súper bien. Y nos estamos viendo en la próxima. ¿Ya? Chau. Cuídense. Chau. Ahí estoy intentando. Ahí sí.